Buenos días, mi nombre es Edson Rolando Mercado Ibarra. El día de hoy voy a explicar algunos temas de la materia de ensayos no destructivos para la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial. Primeramente voy a explicar sobre el magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico que despierta mucha curiosidad, quizás sea por el hecho de que se trata de una fuerza invisible a nuestros ojos. Existen muchas teorías del magnetismo que explican con exactitud cómo actúa esta fuerza de atracción o repulsión entre los materiales. Voy a hablar un poco más sobre la teoría de los campos magnéticos y del magnetismo. Un campo magnético se produce cuando se genera una atracción sobre un conjunto de fuerzas que se encuentran en movimiento. Si la fuerza se halla en estado de reposo, estamos frente a un campo eléctrico. La dirección, la magnitud determinan un campo magnético. Existen dos tipos de campos magnéticos, los cuales son los ionizantes y los no ionizantes. Los campos magnéticos ionizantes son campos de mayor frecuencia, es decir, transportan una mayor cantidad de ondas en un menor tiempo. Esta frecuencia mayor permite que se rompan los enlaces de las moléculas sobre las cuales influyen. Un ejemplo de esto son los rayos X. Los campos magnéticos no ionizantes son los campos producidos por ondas que se encuentran más separadas debido a que se producen en frecuencias de tiempo más distantes entre sí. Un ejemplo de esto es la corriente eléctrica que utilizamos en nuestros hogares. Este tipo de campo no es capaz de romper enlaces moleculares, por este motivo podemos utilizarlas en nuestra vida cotidiana. El magnetismo es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay materiales que presentan propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, el hierro o el cobalto, que pueden llegar a convertirse en un imán. La ley cualitativa dice que los polos magnéticos externos del mismo nombre se repelen y los de nombre diferente se atraen. La ley cuantitativa dice que la fuerza que experimentan dos polos magnéticos son directamente proporcionales al producto de las masas magnéticas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Para que se produzca magnetismo entre dos o más elementos es necesario conocer la carga eléctrica de cada uno de ellos. Cuando dos cuerpos se atraen es porque su carga eléctrica es opuesta y se repelen cuando poseen la misma. Ahora voy a hablar sobre los materiales no ferrosos y sus propiedades magnéticas. Los materiales no ferrosos son todos los materiales y aleaciones que no tienen en su composición química hierro. En general son blandos y tienen poca resistencia mecánica. Los más importantes son 7: el cobre, el zinc, el plomo, el estaño, el aluminio, el níquel y el magnesio. Hay muchos otros metales no ferrosos, sin embargo, como las cantidades que se producen son pequeñas o los procesos son altamente costosos, no se toman en cuenta. Las propiedades magnéticas que tienen estos materiales no ferrosos son que son fácilmente magnetizables, son fuertemente atraídos por un campo magnético, son capaces de retener su magnetización después que la fuerza magnetizante ha sido removida, pueden presentar magnetización incluso en ausencia de campo magnético externo. Las partículas de los materiales ferromagnéticos interaccionan alineándose unas con otras y dan lugar a agrupaciones cuyos campos magnéticos se potencian entre sí. Estos cúmulos de partículas alineadas se llaman dominios magnéticos. Cada dominio está completamente magnetizado y lo constituyen miles de millones de partículas alineadas. Ahora voy a hablar sobre lo que son los imanes y cuáles son los tipos de imanes. Principalmente se le conoce como un imán a un cuerpo de cualquier material capaz de producir un campo magnético y atraer hacia sí o ser atraído hacia otro imán, hacia cualquier otro cuerpo de hierro, cobalto u otros metales ferromagnéticos.
Es un material con propiedades ferromagnéticas naturales o artificiales que generan un campo magnético continuo. Los imanes son algunas de las primeras manifestaciones que el ser humano descubrió del magnetismo, conocido desde la antigüedad clásica, pero comprendido recién en el siglo XIX, cuando se supo que la mayoría de los elementos y compuestos conocidos demostraban un cierto nivel de magnetismo. Existen tres tipos de imanes clasificados de acuerdo a su naturaleza. Se clasifican en imanes naturales, que son los que son compuestos generalmente por mezclas de magnetita y otros materiales terrestres. Poseen naturalmente propiedades magnéticas. Los principales yacimientos de magnetita se hallan en Suecia y Portugal. También existen los imanes artificiales permanentes. Son materiales sensibles al magnetismo que, tras ser frotados con magnetita, replican sus propiedades ferromagnéticas durante un largo periodo de tiempo hasta eventualmente perderlas. También están, por otro lado, los imanes artificiales temporales, que igualmente son materiales sensibles al magnetismo que, tras ser frotados con magnetita, replican sus propiedades ferromagnéticas, solo que estos son por un periodo muy breve de tiempo. También existen los electroimanes. Estos son bobinas de alambre que se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético como el hierro. Por las bobinas circula electricidad. Ahora voy a explicar un poco de la terminología empleada en las pruebas PM. Permeabilidad es la propiedad que algunos materiales de poder ser magnetizados. Diamagnéticos son levemente repelidos por un campo magnético, se magnetizan pobremente. Paramagnéticos son levemente atraídos por un campo magnético, no se magnetizan. Ferromagnéticos son fácilmente atraídos por un campo magnético, se magnetizan fácilmente. Reluctancia, es la resistencia que opone un material a la creación de un flujo magnético en él. Fuerza coercitiva es la fuerza magnetizante inversa necesaria para remover el magnetismo residual. Retentividad, propiedad de los materiales para retener una cierta cantidad de magnetismo residual. El magnetismo residual es la cantidad de magnetismo que existe en un material aún después de suspender la fuerza magnetizante. Propiedad magnética es la facilidad con la que un material puede ser magnetizado. Más específicamente, es la relación entre la densidad de flujo y la fuerza de campo magnetizante. Fractura es la separación de un sólido bajo tensión en dos o más piezas. En general, la fractura metálica puede clasificarse en dúctil y frágil. Fatiga es un fenómeno general de fallo del material tras varios ciclos de aplicación de tensión de una tensión menor a la rotura. Y bueno, esta sería mi explicación sobre estos temas. Muchas gracias por su atención.